Bienvenidos a nuestro último webinar de esta primera temporada de nuestra oficina virtual en CDG. El día de hoy, bueno, antes que empezar a compartirles el tema que vamos a tratar, me presento, soy Rosana Valdés, soy parte del equipo de CDG Consultores y bueno, al igual que los pasados webinars, algunas indicaciones generales para tomar en cuenta. Seguramente ustedes ya se habrán dado cuenta que al ingresar a la liga, el micrófono, el icono de micrófono y el de su video están desactivados. Permanecerán así para poder garantizar una mejor interacción y orden en esta sesión. También, si ustedes tienen alguna duda o pregunta, pueden, y por favor, los invito a que nos la compartan a través de nuestro espacio de Q&A. Nos pueden también hacer llegar sus comentarios a través del icono que también aparece dentro de su sesión, que se llama chat. Al finalizar, al igual que los demás, que el resto de los webinars, al concluir este webinar, va a aparecer en sus pantallas el código QR en el cual van a poder descargar en su liga los materiales que estaremos presentándoles. Y por último, les pedimos por favor que antes de finalizar la sesión, al salir de este webinar de la liga, nos ayuden a contestar una pequeña encuesta de satisfacción que les va a llevar segundos. Esto nos ayuda muchísimo para poder continuar mejorando nuestros esfuerzos. Ahora bien, pues les presento a Edaena Pérez. Ella es ingeniero industrial con acentuación en competencias humanas. Cuenta con variados diplomados en el ramo humanístico y con certificaciones internacionales en competencias. Edaena es experta en temas relacionados a trayectoria y sucesión dentro de las empresas. Esto la hace una perfecta portavoz para este webinar. Seguramente vamos a poder aprender el día de hoy de mejores prácticas en selección de entrevista por competencias. Bienvenidos nuevamente a nuestro webinar, último webinar de esta primera temporada de Oficina Virtual CDG. Adelante, Edaena. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la presentación, Roxana, y gracias a la audiencia por permitirnos tener este espacio y darles la bienvenida a este último de una serie de webinars, el cual se titula 3 pasos para una entrevista por competencias a distancia, en la cual el principal propósito es la de conocer y aprender una forma de entrevistar y evaluar los comportamientos de un candidato y que nos permiten valorar si tiene un adecuado desempeño en un ambiente laboral. ¿Cuáles son los objetivos? En los próximos minutos, la idea es que ustedes logren identificar la entrevista como parte de un proceso de selección robusto, en qué momento entra y dentro de este proceso, cómo identificamos la diferencia entre los tipos de entrevista más comunes y la entrevista por competencias. Diferenciarás el diseño de preguntas y el proceso de cuestionamiento bien estructurado en su forma y en su fondo de indagar sobre las competencias laborales, así como las características del entrevistador efectivo, qué es lo que le puede ayudar al reclutador para obtener la mejor información de un candidato. Conocerás y te recomendaremos el modelo CAR para entrevistas por competencias a distancia y cómo obtener mejores evidencias de un comportamiento positivo de un candidato. Y finalmente, la evaluación, ya que las competencias son observables y medibles en el tiempo con la información que se va recopilando a través de una escala de puntuación y utilizarla para la toma de decisión de selección de un candidato. Todos hemos vivido una entrevista, ya sea como entrevistador o como entrevistado, y sabemos que la mayoría de los empleadores utilizan la entrevista como parte de los procesos de selección y de promoción de personal. Y si esta entrevista es diseñada y es conducida de manera efectiva, una entrevista tiene el potencial
para ser un método extremadamente certero para identificar al mejor candidato, donde el entrevistador y el entrevistado pues tienen un papel muy importante, estableciendo una comunicación adecuada en un marco acotado por el tiempo y los temas a tratar. Es un diálogo, ¿sí?, dirigido, que se lleva a cabo con una serie de preguntas donde gran parte de la acción es la información que puede recabar el entrevistador. En sí, una entrevista es una herramienta por excelencia en la selección de personal. Y antes de continuar, me gustaría, por favor, que pudieran accesar a su teléfono móvil y registraran la aplicación de Mentimeter, www.menti.com, con el siguiente código, y el código QR que se presenta en pantalla: 948194. Muy bien. Que respondieran, por favor. Quisiera conocer su opinión, ya lo están haciendo muy amablemente. ¿Qué porcentaje de las entrevistas se desarrollan deficientemente? De las experiencias que ustedes han tenido, vemos que en los rangos de porcentaje de cómo sienten ustedes esas entrevistas, del 0 al 20, del 20 al 40, del 40 al 60, del 60 al 80, que no se manejen estas entrevistas de manera adecuada o de manera apropiada de lo que ustedes consideren. Muy bien. 20 al 40, por ahí está la población. Otro tanto, del 40 al 60. ¿Sí? Realmente, cuando participamos en una entrevista o cuando nos toca aplicarla, ¿cómo sentimos que nos va? ¿Qué tan efectivos somos en una entrevista? Muy bien. 79, 80. 80 personas están opinando que una mala entrevista anda entre un 20 y el 40% de la población de entrevistados que lo hacen deficientemente. Otro 72% opinan que las entrevistas deficientes andan del 40 al 60%. Y bueno, pues, ¿qué porcentaje de las entrevistas se desarrollan deficientemente? 93 personas opinan que del 20 al 40, son un 40%, del 20 al 40% de deficiencia. Muy bien. Les agradezco a todos por responder. Muy interesantes sus opiniones. Cada uno de nosotros tenemos ciertas opiniones. Y bueno, pues la mayoría opinó que del 20 al 40. ¿Qué es lo que arrojan los resultados de las últimas investigaciones? Nos dicen que el 74% de la gente entrevista deficientemente. Fíjense, estas estadísticas del doctor Melville, ANDC, nos dice que hasta un 74% de los entrevistadores no lo hacen de una manera apropiada. Una entrevista en sí es un proceso que debe de cumplir ciertos objetivos. Y si el entrevistador no tiene claro esos objetivos, pues definitivamente la entrevista va a ser un fracaso y que ocasiona pérdidas de tiempo y de dinero para la organización. ¿Qué más tenemos? El 24% de los entrevistadores creen más en el feeling que en acciones concretas del entrevistado. Las personas que tienen mayor experiencia desarrollando entrevistas muchas veces se guían por la corazonada. ¿Qué tanto creen o consideran o piensan que el candidato puede parecerse a ellos o parecerse al candidato y más o menos lo que les dice su intuición? Bueno, quizá es un elemento que se pueda considerar, no hay que apoyarse en su totalidad. Es decir, no lo descarto completamente, pero pudiera funcionar en algunos casos.
El 33% de los entrevistadores no tienen certificación alguna. Han aprendido en el camino y lo han hecho muy bien, pero podrían hacerlo mucho mejor con una estructura bien definida, un modelo claro de competencias y cuáles son los criterios que requieren medir. 25% de los reclutadores invierten más de 40 minutos en preparar una entrevista. Bueno, el tiempo es relativo. Fíjense bien, quiero aclarar. 40 minutos, más de 40 minutos en preparar una entrevista. ¿Y por qué? Porque quizá los entrevistadores se apoyan en la creatividad, en la imaginación, para ver qué tipo de información en las que tienen que ellos que explorar, para ver qué le interesa a su cliente, conocer o tener del candidato. Y bueno, pues no es conveniente, sino hasta tener un buen análisis del puesto, tener cuáles son las responsabilidades, cuáles son las actividades y el alcance del puesto, para ahora sí invertirle el tiempo para seleccionar las competencias clave y poder definir cuáles son los comportamientos observables a través de las preguntas ideales que le permite indagar sobre toda la información que tenga el candidato. Sabemos que las entrevistas, pues es un proceso ciertamente subjetivo. Y cuando las diferencias entre un entrevistador y otro son muy grandes, pues acarrean serios problemas a la organización. Cabe aclarar que hasta ahorita ninguna herramienta que mida comportamientos humanos es 100% objetiva. No existe en el mercado todavía. La tecnología está cambiando la forma de buscar y entrevistar candidatos. Sabemos que desde hace muchos años los candidatos ya no se apoyan en el periódico, ¿verdad? Para buscar oportunidades de empleo. Y bueno, pues como lo presenta esta diapositiva, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, la búsqueda de empleo es una de las 10 actividades más populares entre los internautas mexicanos. Y bueno, hoy en día existe una gran cantidad de páginas web que son bolsas de trabajo en línea, donde puedes encontrar más de 100,000 ofertas de empleo. Y esta es una oportunidad muy grande para las empresas para encontrar el mejor talento de manera rápida. Según datos de LinkedIn, nos dice que el 85% de más de 500 millones de usuarios están abiertos a nuevas oportunidades, incluso si no están buscando empleo. Y siguiendo con las tecnologías, después de las páginas web para buscar empleo, salieron las entrevistas pregrabadas, las cuales pues logran combinar varios formatos de video, audio y texto. Y desde una plataforma, el evaluador diseña su entrevista, selecciona los objetivos del puesto, personalizando las preguntas, los mensajes, estableciendo incluso tiempos para cada una de las preguntas. Y bueno, se manda la invitación con un link al candidato, el candidato responde y el evaluador después revisa las preguntas. E incluso puede compartirlo con otros entrevistadores, conocer sus puntos de vista, pero ¿qué es lo que pasa con las entrevistas pregrabadas? No hay una interacción, no hay ese contacto inmediato en el que tú puedes cuestionar o puedes indagar más cosas. Y bueno, pues está siendo apoyada por la inteligencia artificial, puedes ver la cara, los gestos, las posturas, el entusiasmo, pero pudiera parecer en ciertos casos un monólogo. Realmente estas plataformas funcionan y son muy utilizadas por las empresas para realizar los primeros filtros y poder discernir entre una gran cantidad de candidatos. Y bueno, la ventaja de ellas es que ahorran hasta un 70% del tiempo del entrevistador y reduce un 54% de los costos del proceso de selección. O sea, realmente tiene beneficios. Sin embargo, si ninguna de estos apoyos tecnológicos pudiera realizarse si la empresa no cuenta con un proceso de reclutamiento y selección robusto. Es deseable y es muy conveniente que el Departamento de Recursos Humanos trabaje en una guía, en una serie de pasos esenciales para poder determinar cuando un candidato ya puede ingresar o no a la organización. Y ahí nosotros les presentamos este proceso de 9 pasos. Desde el inicio sabemos que existe la vacante, que hay un requerimiento del puesto, ya sea porque es un puesto de nueva creación o alguien dejó el puesto y hay que sustituir. Y entonces se hace la revisión del requerimiento
hay una definición del perfil, y son los momentos cuando no está nadie, cuando está la vacante, son momentos para hacer un análisis del puesto, a ver cuál es la descripción, qué es lo que realmente, cuáles son sus responsabilidades, el alcance, en qué ambiente está, en qué posición del organigrama. Y una vez que ya establecen esa información y que la definen en común acuerdo entre el dueño de la vacante y el de recursos humanos, entonces ya se van a las fuentes de reclutamiento que todos conocemos. Hablábamos en la primera pantalla sobre las páginas web, haces la convocatoria y solicitas candidatos, de preferencia, ojalá que pudieran ser internos con suficientes cartas de reemplazo o planes de sucesión, y si no, bueno, pues ya te vas a buscar a los candidatos por fuera. Una vez que te lleguen todos los currículums, lo revisas, y en este paso 3 es donde entran las entrevistas pregrabadas, y luego ya ahí haces un discernimiento adecuado de los mejores candidatos a quienes les vas a aplicar la entrevista biográfica, en donde te gustaría conocer, pues, particularmente su currículum y toda la información académica o profesional del candidato. Una vez que ya tienes esta información, aplicas la entrevista por competencias, que es precisamente para conocer el desempeño en base a las experiencias del pasado, cómo pudiera un candidato manifestarse en un comportamiento futuro. La complementas, la entrevista biográfica, la entrevista por competencias, que es el tema central, lo robusteces con otros test de la psicometría, que te den información general del candidato, simuladores del Assessment Center para conocer sus habilidades y exámenes técnicos, conocimientos de la persona que va a ocupar el puesto. Y indiscutiblemente es bien importante la parte de el usuario, más bien el jefe de la vacante, involucrarlo. Aquí, en la entrevista, pues es donde se analizan los resultados, además de que el jefe de la vacante hace la entrevista, se analizan los resultados y se define quién pudiera reunir ese perfil o los requerimientos del puesto. Y una vez que tienes el candidato o los candidatos les hace la investigación socioeconómica, hace el examen médico, una oferta de empleo y ya ingresa el candidato. Seguramente en sus empresas pudieran tener más ingredientes a este proceso, o algunas otras puedan ser más concretas en el camino a seguir para poder tener al mejor candidato o en la selección de candidato. Y si extraemos el punto 4 y 5, que vienen siendo las entrevistas estructuradas, vemos que se clasifican en dos, en la entrevista biográfica y la entrevista por competencias. La entrevista biográfica sabemos que la mayoría de ellas son realizadas por el personal de recursos humanos, la cual permite identificar si la persona cubre con los requerimientos básicos del puesto. Y vemos aquí como de esta manera ilustrada está en la campana temática, vemos que la entrevista biográfica se basa en la información que viene en el currículum vitae, sobre antecedentes académicos, laborales, personales, familiares, expectativas de carrera, autopercepción de habilidades, administración del tiempo libre y algunas otras generalidades. A mí en lo personal, cuando aplico alguna entrevista biográfica, me gusta mucho cuestionar sobre sus entretenimientos o cuáles son sus hobbies. ¿Qué hace después de trabajar? ¿Qué actividades tiene los fines de semana? Y bueno, imagínense que un candidato les diga, bueno, yo soy presidente del colegio de abogados, o a lo mejor participa en la unión de padres de familia del colegio de sus hijos, o está en algún equipo de soccer, ¿sí? Y ¿qué hace? Todo eso, o a lo mejor club de corredores, que está mucho de moda hace tiempo. Bueno, todos estos hobbies y entretenimientos, ustedes lo pueden ligar, esas actividades, a ciertas competencias. Pudiera ser valioso para cuando vayamos a medir las competencias. Y entonces, una vez que se hace la entrevista biográfica, pasamos a la entrevista basada en competencias, que es en donde queremos conocer con profundidad el dominio de las competencias organizacionales y funcionales y confirmar qué aspectos ha vivido el candidato. Porque de esa manera, a través de situaciones y experiencias pasadas, le permiten predecir un comportamiento futuro. ¿Sí? Además de estas entrevistas estructuradas, existen otras que quizá ustedes conocen. Está se manejan algunas entrevistas no dirigidas, en la cual se permite al candidato la máxima libertad, ya que no hay una guía,
y se van haciendo preguntas de acuerdo a lo que el entrevistador considera más apropiado en el momento. Y bueno, pues ahí entran distintos temas de interés para el entrevistador. Hay otro tipo de entrevistas que es la entrevista situacional. Es aquella en la que se le da al candidato un incidente hipotético y se le pregunta cómo respondería a él. Mientras que las entrevistas técnicas están dirigidas en su mayoría a realizar preguntas que se refieren o que pueden medir el conocimiento que posee una persona. Esas también son muy comunes. Y por otro lado, las entrevistas de panel, esas también han tomado mucho auge. Imagínense un grupo de entrevistadores frente al candidato y cada uno de ellos pues cuestiona los temas que le interesa indagar. Y bueno, estas entrevistas de panel son muy cómodas para los entrevistadores porque en una sola exhibición o en un solo momento, en un solo tiempo, pueden obtener lo mejor del candidato. Pudiera ser incómodo más para el candidato, por supuesto. Pero bueno, sirve que le miden la tolerancia a la presión. Bien, hace algunos webinars mis compañeras se apoyaron en este modelo de fiabilidad en la selección de candidatos. Y bueno, pues aterrizando estos conceptos, nos apoyamos nuevamente en este modelo que se presentó anteriormente, pero nada más me voy a centrar a lo que viene siendo la parte amarilla, en la que por aquí se ve que si nosotros queremos evaluar y seleccionar con mayor precisión a candidatos, y sobre todo en competencias, pues tenemos que dirigirlos a identificar qué es lo que sabe, qué es lo que puede, qué es lo que cree y qué es lo que quiere. Para evaluar lo que la persona sabe, empleamos la revisión de su información curricular. Y estos son filtros que se dan desde un inicio para determinar si continuamos o no en las siguientes fases del proceso. Tienen una fiabilidad del 40%. Lo que sigue es evaluar lo que la persona puede con herramientas que tienen un alto grado de predicción para detectar el dominio de sus competencias. Y aquí tal es el caso donde entra la entrevista por competencias, donde identificamos evidencias de comportamiento en situaciones pasadas. Representa este apartado un 30% de fiabilidad. Se cuenta con otras herramientas que permiten evaluar lo que la persona quiere, es decir, sus motivadores. Y bueno, pues esto representa un 20% también significativo. Y por último, otras herramientas que miden lo que la persona cree, que es donde se trazan los valores, metas, aspiraciones de la persona en la organización y la cual representa un 10% del total de ítems. Sintetizando este modelo de fiabilidad en la selección de candidatos, nos vamos a dimensionar al ejecutivo. En este diagrama de Venn, podemos confirmar la frase célebre del psicólogo David McClelland, que desde 1973 propuso que es más importante evaluar la competencia en lugar de la inteligencia. Así es más importante evaluar la competencia en lugar de la inteligencia, con el saber, con el poder y con el querer. Si bien la inteligencia por sí sola es importante, pero no va a predecir el desempeño de una persona en el trabajo. Es un complemento a la competencia o a las competencias, aunque las competencias son más difíciles de detectar, son mejores predictoras de un desempeño superior. Y para detectar las competencias acordes a los puestos de trabajo, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que buscar evidencias del comportamiento del pasado de un ejecutivo. Imagínense este escenario. Los empleados que están motivados son ascendidos a diferentes puestos, ambos con las mismas características. Imagínense que tienen la misma educación, la similar experiencia, capacidades, etc. Por ahí está, pero son ascendidos a diferentes puestos y uno de ellos logra obtener resultados sostenidos en el tiempo, a pesar de tener los mismos conocimientos, y el otro no. ¿A qué se debe esto? Bueno, muy sencillo, porque al primero sí logró desarrollar y fortalecer sus competencias al estar día a día en distintos escenarios complejos y poderse involucrar y poder tomar decisiones difíciles y poder manejar conflictos todos los días y poder negociar. Bueno, todo eso va creciendo y le va ayudando a ejercitar
esas competencias. La competencia no se desarrolla y ya se estanca, ¿sí? La competencia hay que seguirla desarrollando y fortaleciendo para poder precisamente enfrentarse a nuevos retos. Y hablando de retos, me gustaría que nuevamente me ayudaran a participar en el siguiente Mentimeter, que volvieran nuevamente a apoyarse en sus celulares y contestaran. Fíjense, hoy en día sabemos que con esta contingencia, con este confinamiento, las cosas han cambiado drásticamente. Y bueno, pues yo quisiera que respondieran, de acuerdo a este escenario, cuáles son las 3 competencias que a ustedes les interesa conocer de un candidato. ¿Ok? ¿Cuál es el perfil deseado? Toma de decisiones, liderazgo, trabajo en equipo, muy bien, adaptabilidad, resiliencia, análisis de información, orientación a resultados, solución de problemas. Una gran variedad de competencias. Y sigue pues siendo más fuerte el tema del liderazgo. Muy interesante. En alguno de estos, quizá estamos hablando de rasgos de personalidad, de habilidades, de valores, pero queremos centrarnos en competencias. ¿Cuáles son las 3 competencias claves que hoy mi empresa busca en un ejecutivo? Muy bien. Inteligencia emocional, por ahí veo, ajá. Proactividad, liderazgo, trabajo en equipo, sigue estando muy fuertes estas competencias, adaptabilidad. Cambio, no veo cambio por aquí. Líder del cambio, algo que te diga que está listo para cualquier situación. Resiliencia, ahí está también, muy bien. Perfecto. Les agradezco mucho sus comentarios. Muchas gracias por la encuesta, sigue creciendo. Excelente. Gracias por apoyarnos en esta nube de competencias. Perfecto. Liderazgo, trabajo en equipo, adaptabilidad. Esas son las que siguen estando fuertes, que son las que me interesan tener en un ejecutivo hoy. ¿Y cómo le vamos a hacer para buscar a esos ejecutivos con ese perfil deseado? Pues a través de una entrevista por competencias. Así de simple. Esta herramienta internacional es un método justo y objetivo de evaluación de candidatos que ayudará a evitar el reclutar al personal equivocado. Ese es el principal objetivo, es medir las competencias clave de una persona que son relevantes para el puesto y donde el reclutador pregunta aspectos profundos al candidato a través de un proceso de cuestionamiento para comprobar que está bien preparado para el puesto. Eso es lo que queremos medir. ¿Cómo? A través de ese proceso de cuestionamiento, que sepa afrontar problemas y momentos críticos, ya sea resolviéndolos directamente o consiguiendo elaborar un plan pues, para solventarlo en equipo. No todo lo puede hacer él solo, ¿verdad? Fíjense, les comparto una experiencia. Hace algunos meses, una empresa de retail que tenía serios problemas con su equipo de reclutadores, quienes seguían buscando candidatos con los mismos perfiles y las mismas características, se acercó con nosotros a CDG para ayudarlos a dimensionar a un candidato. Y nos pidieron, yo quiero una entrevista bien definida y estructurada con competencias de negocio actuales. Y nos dimos a la tarea de desarrollar primero al equipo de recursos humanos, a prepararlos con una estructura, su modelo de competencias, cuáles son los perfiles del puesto, cuáles son las principales responsabilidades, y se hizo un train de trainers con los gerentes de tienda, con auxiliares, con los jefes de ventas, que todos estuvieran involucrados porque
el principal problema era que no había un consenso a la hora de poder definir qué candidato, de seleccionar un candidato. Y entonces la necesidad era pues tener argumentos sólidos en base a una estructura como esta de entrevista por competencias y poder ya definir muy bien cuál era el mejor candidato. Y bueno, pues les cuento que esta capacitación duró 3 meses, en la cual hubo un examen. De hecho, se hizo un video. Cada uno de los entrevistadores realizaron un video desarrollando la entrevista por competencias. Se calificaron los videos, se les dio retroalimentación a la gente, a los participantes. Y bueno, pues las mejoras fueron muy notables y significativas. Les fue muy bien en el proceso. Para medir competencias hay que tener muy claro 3 elementos. Primero que nada debemos de tener un título. La competencia debe de tener un título y de una definición muy clara para los entrevistadores. ¿Y qué comportamientos son los que me interesa medir para esa competencia? ¿Y cómo le vamos a hacer para medir esa competencia? ¿Con qué comportamientos? ¿Qué tipo de preguntas? Pues es importante tener también un buen diseño de preguntas apropiadas que nos permitan medir las evidencias. Las entrevistas más efectivas cuentan con preguntas que se enfoquen a competencias y que sean estas competencias relevantes y que contengan criterios de comportamiento, que es a través de las respuestas donde vamos a poder evaluarlas. Es decir, la manera de preguntar puede afectar profundamente las respuestas que se reciben. Y hay algo muy importante. Cuando vayas a diseñar las preguntas, no debemos utilizar preguntas cerradas, ya que una respuesta de sí o no acota o inhibe el comportamiento, o sea, para que puedas explorar más. No debemos buscar situaciones hipotéticas, ya que la persona podría responder desde la imagen que se espera de él y no desde lo que realmente es. Solo es útil para medir conocimientos, es decir, las preguntas hipotéticas son válidas, pero cuando quieras medir conocimientos. Por otro lado, sí es conveniente utilizar las preguntas abiertas. Podemos hacer que el candidato diga más y hable más cuando lo dejas tú abierto. Sobre todo cuando son muy tímidos es conveniente utilizarla. Luego resulta que hablan mucho o dan respuestas largas y sin utilidad. Bueno, pues tú las vas acotando, tú las vas direccionando. Las preguntas de sondeo también es deseable utilizarlas para indagar sobre hechos, datos, fechas que nos permiten confirmar que la persona hizo o aportó algo en la experiencia, ¿sí? Lo importante es buscar información que nos dé evidencia de comportamiento. Por ejemplo, como viene aquí, háblame de tu venta más complicada y cómo la abordaste, o quiénes participaron. Son descripciones de circunstancias y pueden incluir estas preguntas de seguimiento o de sondeo, como qué hiciste o qué hizo, cuál fue su rol, qué aportó. La finalidad es principalmente detectar si la persona ha mostrado o ha vivido anteriormente los comportamientos necesarios para el puesto laboral. Y de todo esto que estamos hablando, se concentra en el modelo. Estos son los 3 pasos de entrevistas basadas en competencias, en donde el primer paso que hay que hacer es indagar sobre la circunstancia. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando tú le preguntes al candidato, lo primero que hay que hacer es buscar la circunstancia. El paso 2 es la acción. Indagar sobre lo que el candidato hizo o no hizo, o dejó de hacer. Y finalmente el paso 3, que es explorar sobre el resultado. Ya sea positivo o negativo, éxito o fracaso, nos interesa saber el desenlace. Y que preferentemente traiga, que sea cuantificable, una medida. Que no te diga, mejoramos el servicio. No, es ¿cuál indicador de mejora? ¿En dónde confirmas que en realidad hubo esa mejoría? ¿Sí? Y bueno, pues tratar de buscar más ejemplos que nos puedan confirmar esta evidencia. Y por ejemplo, podemos utilizar o hacer preguntas en relación a qué fue lo que pasó. Por ejemplo, les digo, imagínense un candidato del área de servicio, tú le preguntas,
Oye, mira, trabajar en un área de servicio realmente es complejo. Me gustaría que me platicaras alguna experiencia que hayas vivido con un cliente difícil. Dime, por favor, qué fue lo que pasó, qué hiciste para resolver el conflicto y cuál fue el resultado. Así como vienen aquí señaladas en la diapositiva, háblame de los antecedentes de tal proyecto, específicamente qué fue lo que tú hiciste y cuál fue el resultado. Y definitivamente este modelo tiene varias ventajas porque los entrevistadores realizan preguntas de comportamiento y realizan un seguimiento a las respuestas, ¿sí? Y eso es lo que nos ayuda a confirmar la experiencia. También busca minimizar los prejuicios y estereotipos del entrevistador, porque a veces nos vamos con que un prejuicio de, oye, viene de tal empresa, ya viene bien preparado. No, no asumas. Confirma que en realidad la persona está preparada, está lista. También una ventaja es que se apoya en un proceso sistemático que sirve para replicar en distintas entidades, en empresas multinacionales. Oye, estoy contratando aquí un gerente de ventas, en el sur otro, allá otro entrevistador puede aprovechar con este mismo modelo y hacerle unas preguntas. Y bueno, pues están relacionadas con otras herramientas de diagnóstico, tales como las simulaciones del assessment, de tal manera que la evidencia del candidato pues pueda compararse con un procedimiento organizado. Pero este modelo no serviría si el entrevistador no tiene ciertos cuidados. Primero que nada, hay que tener cuidado con las evidencias falsas. ¿Cuándo es una evidencia falsa? Cuando no cumple con los 3 pasos de la CAR. ¿Sí? Tienes que asegurarte que en la experiencia que te dé el candidato haya una circunstancia, haya una acción y haya un resultado. ¿Sí? Si no, es una CAR incompleta. Y no tomar en cuenta sentimientos y opiniones o declaraciones teóricas o colectivas, porque en una entrevista es muy común que el candidato te diga que entre todos hicimos o compramos o fuimos o producimos. No, es en realidad qué fue lo que tú produciste o qué fue lo que tú hiciste, cuál fue tu valor. Así es. Muy bien. Y para poder desarrollar estas preguntas hay que prepararse, el entrevistador, ¿sí? Y queremos de alguna forma pues tener o ser un entrevistador efectivo. ¿De qué forma lo podemos conseguir? Apoyándonos en este proceso ORCE, ¿sí? Aquí es donde el entrevistador tiene que estar muy, muy pendiente. Primero, previa al proceso ORCE, tiene que haber una preparación. Debemos de tener muy claro cuál es el puesto que se va a ocupar con los candidatos que queremos ver, qué tipo de competencias o cuáles son las competencias core o las competencias más relevantes del puesto. ¿Sí? Tener muy claras las competencias. Ir al diccionario de preguntas y seleccionar cuáles son las que me van a medir esos comportamientos que yo deseo. ¿Por qué? Porque el puesto es relevante, porque tiene actividades importantes, porque está en esta posición del organigrama, porque va a interactuar con directores o porque está en este ambiente de trabajo. Entonces, tienes que identificar muy bien qué comportamientos son los que vas a medir para esa competencia. Y repito, te vas al diccionario de preguntas o diseña las preguntas acordes a lo que estamos midiendo. Y decíamos que antes te preparas y luego ya cuando estás con el candidato, le dices claramente, no es ninguna sorpresa para los candidatos que van a realizar una entrevista basada en competencias. Y que les vas a pedir desde un inicio que por favor piense en experiencias actuales, en el trabajo que ocupa actualmente o en los últimos empleos. Que logre recordar aquellas situaciones, logros o fracasos que le hayan traído ciertos aprendizajes. Y bueno, el entrevistador va a observar minuciosamente, la regla del 10-20, vas a hablar un 10 y vas a escuchar un 20, o sea, la idea es que logres escuchar minuciosamente toda la información que te va dando y sobre todo incentivar al candidato a que pueda ofrecer toda la información posible. Registrar, fíjense, más vale una tenue tinta que una brillante memoria. Tener un papel y lápiz y poder registrar los elementos clave que te vaya proporcionando. Aunque ahora con esta situación las plataformas
el uso de las plataformas se han incrementado, las videoconferencias, las videoentrevistas, todo esto te ayuda a ti a poder escuchar y centrarte en su gesticulación o en poder indagar y picar para obtener un poquito más, inclusive grabar la sesión de entrevista. Eso es una ventaja valiosa. Claro, por supuesto con la aprobación, autorización del candidato. Entonces ya observas, registras y luego viene la parte de clasificar y evaluar. La clasificación hay que tener mucho cuidado porque las experiencias que nos vaya dando vamos a ir discerniendo y a qué competencia corresponde, ¿sí? Por ejemplo, un candidato que te diga en una de las experiencias, sabes que cuando yo estaba en la línea de producción, me gustaba mucho o me gusta mucho enseñar y compartir mis conocimientos a los demás para que no se equivoquen. Ah, ok. Ese comportamiento, ¿a qué competencia corresponde? A desarrollo de colaboradores. A desarrollar a sus colaboradores. Le gusta desarrollar a sus colaboradores. Oye, en otra ocasión te dice que los lunes en la mañana citaba a todos los vendedores y los impulsaba y los motivaba y los inspiraba para que toda esa semana estuvieran muy energizados y los motivaba. Bueno, ¿a qué corresponden esos comportamientos? A la competencia de liderazgo. Y así una gran cantidad de ejemplos. Y luego ya viene la parte de evaluación, que es donde vas a dar una puntuación. No es una calificación lo que se otorga, porque una calificación pues da una connotación de aprobado o reprobado. Aquí es una puntuación que representa el nivel de dominio de esa competencia, conforme las experiencias te vaya presentando, la frecuencia con la que las aplique, tú ahí vas poniendo dependiendo de los rangos del 1 al 5 que les voy a platicar en la siguiente diapositiva. Y entonces ya en una sola página vemos, muy práctico, muy sencillo, la guía de entrevista por competencias, en donde primero que nada debes de tener ya tu modelo de competencias, decíamos hace un momento, cuáles son las competencias claves antes de llevar a cabo la entrevista, y ya determinas qué tipo de preguntas son las que tú vas a realizar y seleccionas 3. Las dos primeras, si se fijan en esta guía, las 2 primeras son las que resaltan más y son las que es deseable aplicar durante la entrevista. Y tener una tercera pregunta de comodín es precisamente por si no hubiera en las experiencias que te vaya platicando, no encontraras evidencia de esa competencia, entonces ya sacas y lanzas la tercera pregunta. Y si ya con 3 preguntas no logras obtener nada, significa que la persona no ha practicado, no ha desarrollado en sus funciones anteriores. Nadie le ha enseñado, nada se ha podido aprender esas competencias. ¿Sí? Si se fijan muy claramente en esta guía, está la competencia, la definición, las preguntas y los comportamientos positivos y negativos. ¿Sí? Te van diciendo qué comportamientos estamos esperando a través de esa pregunta. Y se las voy a leer. Aquí viene, por ejemplo, dice, describa una situación en la que haya tenido que motivar, inspirar o promover a los que le rodeaban cuando el avance en un proyecto importante parecía difícil. Ahí está la pregunta. Y entonces utilizas los 3 pasos de la CAR. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue su aportación? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Sí? Y así, en la siguiente pregunta, comparte una experiencia donde haya tenido que guiar un equipo que está desenfocado. ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue su contribución? ¿Y cuál fue el desenlace? Todas las entrevistas llevan, en este caso, qué fue lo que pasó, cuál fue el desarrollo o tu aportación más que nada y el resultado. Y entonces, para poder otorgar una puntuación, te vas a los comportamientos positivos y vas señalando con una palomita. Ah, me dijo esto, sí promueve o sí involucra. Me dijo que motiva, perfecto. O aclara los objetivos o alienta. No, fíjate que no alienta mucho. Bueno, un medio punto. ¿Se vale poner medios puntos? O sabes que no actúa como modelo a seguir, modelo positivo. Tache. ¿Sí? Entonces, palomitas, medios puntos o taches, dependiendo de los comportamientos que tú vayas observando y escuchando
en cada una de las experiencias. De tal manera que es más sencillo otorgar una puntuación. Si te aparecen todos los comportamientos de sus experiencias, es un 5, la máxima puntuación para decir que el participante es sobresaliente, 4 arriba del promedio o arriba de lo esperado, un 3 es aceptable, un 2 es por debajo de lo aceptable y un 1 porque no te dio ningún comportamiento. Bueno, desgraciadamente la persona en esa competencia no está apto todavía. Muy bien. Hemos trabajado con algunas empresas y nosotros les damos una ponderación equilibrada a cada uno de los comportamientos. Pero las empresas nos dicen, ¿sabes qué? En este liderazgo yo quisiera que motivara más o que aclarara los objetivos. Bueno, ya le pones una ponderación diferente o le asignas una ponderación. A lo mejor a motivar le das un 30%, a alentar a los demás un 10%, a promover o involucrar un 25%, de tal manera que es más sencillo poder otorgar la puntuación. Muy bien. Todo esto se logra, gracias a Dios, en estos momentos de manera virtual. ¿Por qué? Porque si bien los empleadores ya no pueden hacer las entrevistas de manera física, pero el reclutamiento no debe de parar. Se necesitan soluciones para encontrar la manera de entrevistar. Y bueno, pues estas entrevistas virtuales se llegaron en este momento porque pues nos ayudan en cuanto a velocidad y en cuanto a minimizar costos. La idea es tomar decisiones con rapidez y de mayor calidad y con menor costo en el candidato en el que vayamos a seleccionar. Y bueno, pues aquí vemos, hoy en día, mucha gente utiliza el Hangout, el Meet, el Zoom, el Teams, el Skype en su versión 8 para poder grabar. Y bueno, sigue siendo una ventaja el tener grabada la entrevista y poderla repasar y poderla compartir o repetir y escuchar con otros entrevistadores que nos ayuden a hacer un consenso y a tomar la mejor decisión en la selección de un candidato. Pues bien, y para finalizar con nuestro tema, me gustaría compartirles esta frase de Steve Jobs. Dice así, me encanta, dice, no tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirles lo que tienen que hacer. Nosotros contratamos a personas inteligentes para que nos digan qué tenemos que hacer. Hay que seleccionar y contratar personas inteligentes y competentes, pero que nos ayuden y darles la oportunidad a mover a la organización a lo inimaginable. Yo les agradezco mucho su tiempo, su atención y bueno, pues pasamos a la parte de preguntas. Eda, te agradezco muchísimo toda la información que nos has compartido, además de las mejores prácticas y recomendaciones, que justamente eso es lo que permite enriquecer este webinar. Ahora, tenemos muchas preguntas. Seguramente no alcanzaremos a contestar todas por el tema del tiempo, pero nos encargaremos de que todas queden respondidas, si no es a través de este medio en vivo, sí por mensajes privados. Te comparto la primera. Pregunta que me parece muy, muy interesante, en donde preguntan uno de nuestros participantes, ¿qué tipo de respuestas del candidato se deben tomar como negativas? En el apartado de administración del tiempo libre, ya sabes, cuando vas a una entrevista y entonces te preguntan, oye, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuáles son las que tú consideras como, pues, no tan positivas? Positivas. Digo, obviamente la verdad absoluta no la tengo yo, simplemente es el criterio. Imagínate una persona que te diga, no hago nada, el ocio es el peor enemigo de todos. No hacer nada, yo creo que es el pecado mortal que puede padecer un candidato. Que te diga, no, me dedico a trabajar y ya, bueno, ok. Hay quienes invierten más de 12 horas en el trabajo. Habrá ciertas requerimientos o ciertas particularidades de un puesto que requiere que salga hasta las 10 de la noche quizá. Pero bueno, sí es importante saber qué otras cosas hace además de trabajar, porque recordemos que somos personas integrales, que estamos en una comunidad y hay que también tener mucho respeto
de cada una de las áreas que debemos de cubrir. El área profesional, el área laboral, nos enriquece, por supuesto, el área personal, la familia, ¿sí? Hay que darles también su momento, actividades con la familia, la parte social con los amigos, con la comunidad. Yo creo que todos debemos también tener un poquito de con qué correspondemos a nuestra comunidad, con el grupo de colonos, qué hago yo por mi colonia, no sé. Algo que te ayude a ver qué más, esa diversidad del ser humano, que podemos abarcar muchas cosas. Por supuesto, seguramente todos estos aspectos o pequeños detalles que nos compartes van también marcando mucho esa predicción del desempeño futuro, ¿no? Del candidato. Te agradezco. Te hablan más de la persona, así es. Es correcto, y bueno, ese es el fin de este tema, ¿no? Otra pregunta que también está muy interesante es, en tu opinión o la recomendación, ¿cuántas competencias son lo máximo, la máxima cantidad que consideras se deben de medir en un candidato? En una entrevista por competencias es ideal un número de cuatro, mínimo 4, máximo 6, para poder conocer de una manera más integral al candidato. Y bueno, pues esto te lleva no más de 1 hora, ¿sí? Cada pregunta que miden las competencias para poder extraer la información y la experiencia son alrededor de 5 minutos. Entonces estamos hablando que son 10 minutos por 2 preguntas mínimo. Ya la tercera entonces ya te genera que a lo mejor la persona ya no trae tanto dominio de esa competencia. Pero supongamos que aplicas las 2 preguntas, son 10 minutos, y bueno, pues en 4 competencias, 45 minutos, ya en 6, 1 hora, 1 hora 15, cuando mucho, es el tiempo estimado, es lo que nos hemos llevado nosotros en realizar. Perfecto, y justo con esa respuesta me contestaste otra de las preguntas. Te agradezco este complemento. Otra que me parece también muy relevante, sobre todo para esto que estamos viviendo, el tema virtual, es ¿qué tanto el lenguaje no verbal es importante en la entrevista por competencias? ¿Y cómo podemos mediar esa efectividad al hacerlo de manera virtual? Digo, con estas circunstancias. ¿Cuál es tu opinión, Elena? Sí, estos tiempos que estamos viviendo, pues realmente yo creo que todos en nuestro ambiente laboral, pues estamos conectados y tenemos reuniones y juntas de trabajo con varias personas a través de ciertas plataformas. Los puedes observar, los puedes escuchar, ves su comunicación no verbal. La gesticulación es muy importante porque de esa manera puedes percibir qué tanto la persona se emociona al hablar de sus experiencias. Y eso es un elemento que te sirve para confirmar si lo vivió o no. Si te dicen así de pasadita, pues bueno, es que fíjate que incrementamos la productividad. Ah, ok. Oye, no, fíjate que incrementamos la productividad y estuve con el director y le dije, mira, aquí están los indicadores y fíjate cómo estuvimos. Ah, ok. Ya eso te da un mensaje, es un mensaje de que realmente la persona lo vivió. Y sí, definitivamente esta conectividad que tenemos te permite observar al candidato aquí 1 a 1, como estoy yo con ustedes, desde varios ángulos. La comunicación verbal es muy importante, por supuesto, y el observar te da mayor confianza y le da más confianza al candidato. Por supuesto. Tenemos una última pregunta que vamos a poder contestar por este medio en vivo. El resto de las preguntas las vamos a estar atendiendo de manera virtual en el panel de Q&A. Vamos muy en línea con la pregunta anterior del tema virtual. Y nos extienden acá la duda de si se graban las entrevistas, tú por ahí nos hablabas del tema de poder usar diferentes plataformas para grabar. Y bueno, en esta grabación la revisan diferentes entrevistadores. ¿No sería algo que vaya en contra de esta selección por los diferentes puntos de vista que pudieran surgir en esta revisión de los diferentes reclutadores? Fíjate, dijiste algo muy importante y muy interesante, Roxana. Los puntos de vista variados, qué padre, enriquecen la decisión.
Pero si el equipo de reclutadores están capacitados y tienen definida una misma estructura, como en este caso que le estamos poniendo, define tu modelo para entrevistas por competencias. Y si todos están armonizados con este formato, con esta estructura, no tiene por qué haber diferencias, porque están bien claros los lineamientos, está bien clara la competencia, las preguntas que estoy desarrollando, los comportamientos observables y medibles. En la penúltima diapositiva les dije, son 5 comportamientos ideales para medir una competencia. Si le pones más de 5 ya se hace todo un engrudo, se hace una escena de negociación para, a ver, ¿cuál comportamiento me dijo? No, con 5 es suficiente. Y si los reclutadores o entrevistadores tienen muy claro esos comportamientos, no tiene por qué haber diferencias. Esto que acabas de decir es justo una de los mayores retos y de las principales necesidades que nos topamos nosotros a través de nuestra consultoría. Entonces, bueno, pues una vez más te agradezco. Recuerden que pueden descargar la presentación a través del código QR y ahora le voy a ceder estos últimos 4 minutitos la palabra a nuestro director general, el ingeniero Ángel Taboada. Él nos va a poder compartir un poco más de los siguientes pasos en cuanto a este esfuerzo de oficina virtual CDG. Adelante, Ángel. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias, Elena. Pues me gustaría aprovechar este espacio, como bien comentó Rosana. Pues esta es una iniciativa que iniciamos aquí en CDG. Es el último de estos 6 webinars que hemos estado trabajando. Aquí están los 6 temas. Muchos de ustedes han participado en los 6, algunos otros nos han pedido las ligas, las presentaciones, toda esta información la podemos accesar. Si me ayudan en la siguiente slide, por favor. Tenemos varios medios para que ustedes puedan compartir esta información a los demás participantes. Puede ser en el canal de YouTube o también lo podemos hacer en nuestra www, que por cierto en la www, además de esta información, pueden encontrar papers súper actualizados ahorita en temas de liderazgo. Hay mucha liderazgo, por ejemplo, en tiempos de incertidumbre. Hay un paper que acabamos de publicar la semana pasada que me parece que les puede aportar muchísimo valor. Y también quisiera, aquí están, los pueden descargar, aquí está el código QR en nuestra www y en YouTube también nos pueden encontrar. Y me gustaría sobre todo agradecerles a todos ustedes, a todos los participantes, a clientes, a no clientes que han estado con nosotros participando. ¿Qué les puedo comentar? Me gustaría ahorita pedirles una disculpa pública a todos ustedes. Se nos saturó, llegamos a la capacidad máxima que habíamos contratado en Zoom para este webinar, entonces se quedaron algunas personas fuera. Sí sabemos que hay algunas personas que intentaron ingresar y desafortunadamente no llegaron a tiempo y por este tema pues vamos a subir la capacidad para los siguientes webinars. Tenemos 2 sorpresas para ustedes. La primera ya se las comentó Rosana, que vamos a lanzar la segunda temporada de Oficina Virtual. Esta segunda temporada viene padrísima, súper enriquecida por parte de ustedes, porque gracias a las aportaciones de todos ustedes, pues nos han estado enviando sus inquietudes de ciertos temas de mucho interés que tienen ahorita ante la situación que estamos viviendo en México. Adicional a estos webinars que vamos a lanzar en la segunda temporada, estamos lanzando también una investigación organizacional en la cual vamos a invitar a los más de 200 clientes que tenemos nosotros. También está abierta para las organizaciones que no son clientes. A final de cuentas, vamos a mantener toda esta información de forma confidencial porque creemos que es muy importante ahorita lo que va a suceder en términos, por ejemplo, de lo que le está preocupando mucho a la Dirección General de las empresas es pues las estrategias y los nuevos retos que se van a venir ahorita. Ahorita ya algunas empresas están regresando a trabajar, algunas otras todavía no están regresando a trabajar, pero hay muchos cuestionamientos en cuanto a estrategias, retos, la organización, cómo la vamos a estar trabajando, el tema de capacitación y desarrollo, cómo lo vamos a estar viviendo. Un ejemplo muy claro es que nosotros empezamos estos webinars con alrededor de 200 personas y ahorita a las 11:10 de la mañana nosotros ya hemos llegado al tope máximo. Habíamos contratado algo que pensamos que no íbamos a sobrepasar, pero lo que estamos viendo es que cada vez más
este tipo de capacitaciones van a ir quedándose en las organizaciones. Incluso el tema ahorita que acabamos de trabajar, el de entrevista por competencias, pues es una certificación que nosotros tenemos, que impartimos en 2 días, y esa certificación ahorita en los últimos meses la hemos estado dando 100% virtual. Ha estado por ahí Daena, Ivonne, Mireya también nos han estado apoyando a dar estas certificaciones 100% virtuales. Entonces, son muchos temas que vamos a compartir en este diagnóstico. Y bueno, para los siguientes webinars, tenemos 8 temas que nos gustaría que ustedes nos puedan apoyar, que puedan ingresar por última ocasión aquí a Mentimeter, a menti.com, con el mismo código que estuvimos ahorita trabajando, el 94-8194, para que nos puedan, los queremos hacer partícipes para ver cuáles son los temas de mayor interés para ustedes para los siguientes webinars. Entonces, si nos pueden apoyar para contestar esto antes de que salgan, y si nos pueden compartir más o menos cómo va la gráfica para que el mismo público la vaya viendo. Para ver cuáles son, ya tenemos los temas seleccionados, nada más queremos priorizar un poquito cuáles son los 3 temas que tienen más interés para ustedes. Por ahí a ver si tienen la gráfica, ¿verdad? Muy bien, como número 1 va agilidad y resiliencia organizacional, que es un tema, bueno, ahorita en todos los papers que hemos estado leyendo y con otros proveedores que tenemos en otras partes del mundo, el tema de resiliencia organizacional es clave. Ahorita hay muchísima información, incluso algo que nos hemos estado cuestionando es en las evaluaciones que nosotros hacemos y en las entrevistas por competencias desde hace alrededor de 8 años se empezó a meter la competencia de resiliencia. Es algo que ya algunas organizaciones lo están midiendo. Por ejemplo, en los vendedores es clave que los vendedores traigan resiliencia, pero ahorita se está buscando que la resiliencia sea organizacional, no solamente de ciertas personas. El segundo tema, salud mental y emocional, también sigue siendo algo muy preocupante que nos han estado comentando. Sobre todo que ahorita vienen vacaciones. Nosotros pensamos que íbamos a regresar a trabajar, pero vamos a seguir trabajando con los niños en casa. Entonces, esto es un tema que se vuelve un poco complicado. Qué bueno que traen como punto número 3 el de liderazgo y delegación efectiva. Nos han llegado muchas preguntas ahorita de cómo podemos capacitar al personal en temas de los procesos de delegación, pues han variado un poquito porque ahorita la delegación a través de oficina en casa, estando en casa, pues hay algunos temas ahí que podemos ir mejorando. Y tenemos muchísimo material de liderazgo y delegación efectiva. Ahí va a estar muy contento Celso y Martín ayudándonos con este webinar de delegación efectiva. Es un tema y que sobre todo nos llama mucho la atención la estadística que tenemos nosotros en Assessment Center. Una de las competencias más bajas que todos los años sale es la de control y seguimiento de actividades. Y control y seguimiento de actividades sale baja por una mala delegación. A veces no somos, o no tenemos una metodología, o no somos tan buenos delegando. Entonces es un tema que les podemos aportar muchísimo. Ya hay metodologías súper probadas para mejorar la delegación. El futuro de la organización es un tema que viene desde el World Economic Forum. Se hablan de 3 millones de puestos que van a cambiar. Bueno, pues muy bien. Pues con esto nos da una muy buena guía para seguir trabajando con ustedes. Excelente información para continuar aportándoles valor a ustedes. Muchas gracias. Para terminar, a nombre de CDG queríamos desearles 3 cosas. La primera es que en estos tiempos tengan salud ustedes y sus apreciables familias en casa. También deseamos que sus empleos y sus empresas continúen aportando valor a México. Necesitamos hoy muchas empresas como las de ustedes y sobre todo que continúen aprendiendo y actualizándose en estos temas que con mucho gusto nosotros les podemos ayudar. Tengan la confianza que aquí en CDG siempre contarán con un aliado estratégico para poderlos apoyar en temas de evaluación, desarrollo, cultura y sobre todo los proyectos de consultoría organizacional que a veces son sus dolores de cabeza, pues con mucho gusto compártanlos. A nosotros nos divierte mucho poder entender sus problemáticas, sus necesidades y pues a través de estos 37 años que hemos estado trabajando con muchos de ustedes,
estaremos haciendo ahora de manera virtual o de manera mixta. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Nos vemos en los siguientes webinars. Un abrazo.